asiento y vamos a tener nuestra predicación ahora. El pastor Steve va a venir para llevar esto para nosotros ahora. Ahora, disculpe, siempre la tecnología lo hace problema. Pero gracias para cada uno, es un privilegio. Si tienen sus Biblias, ábrenlos a 1 de Reyes capítulo 19. 1 de Reyes, después de Samuel, 2 Samuel y luego Reyes capítulo 19. Y hemos estado en nuestra serie tratando con Elías, como él siempre fue contra la corriente. Contra la corriente. Y bueno, el título de este mensaje es que, bueno, vamos a hablar de la crisis de Elías. Y nosotros debemos reconocer, cada uno de nosotros, que hay tiempos en la vida difícil. Hay tiempos de crisis. Y la idea central de este mensaje es que el Señor desea guiarnos tanto en los grandes como en los pequeños momentos de la vida, y especialmente en los momentos de crisis. Bueno, el folleto que yo entregué tiene no solamente el texto de nuestro mensaje, pero también adentro el bosqueo de lo que vamos a cubrir esta mañana. Y al comenzar es notable notar los contrastes entre 1 de Reyes capítulo 18 y 1 de Reyes capítulo 19. Son sorprendentes las diferentes. Son tan diferentes como la noche y el día. En uno, Elías es audaz y valiente, enfrentándose victoriosamente a todo tipo de adversidades. En el capítulo concluye, capítulo 18, y la mano del Señor estaba sobre Elías, quien ajustándose el cinturón corrió delante de Acab hasta Jezreel. Y Elías experimentó la fuerza sobrenatural de Dios para hacerlo extraordinario. Pero en capítulo 19 encontramos a otro Elías, temeroso, corriendo, asustado, exhausto, deprimido y deseando morir. Quiero recordarle, este fue un siervo de Dios que ha sido fiel en servirle. Y en la sección que tenemos ante nosotros vemos la causa del cambio de Elías. El rey Acab le cuenta a la notorio Jezebel lo que Elías había hecho. Ella reacciona con venganza y amenaza la vida de Elías. Elías huye para salvar su vida hasta Beerseba, en el desierto, en la parte más meridional de Judá. Abandona a su criado, se adentra un día más en el desierto y arrastra bajo un matorral y sumido en su profunda depresión. Pide a Dios que le deje morir. ¿Has estado una vez ahí? En la penumbra de la desesperación y en la derrota, cuando todas sus expectativas te estallen en la cara. No sé qué esperaba Elías.
con el poder de Dios tan claramente manifestado, quizás Elías pensó que habría algún cambio de Acab, alguna respuesta positiva con el resultado de que iba a haber cambios en el reino de Israel. No se nos dice. Solo podemos hacer conjeturas. Pero algo realmente destrozó el enfoque de Elías y su fe. Y echemos un vistazo esta mañana al texto y veamos qué podemos aprender. En versículo 1 dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Y como él había matado todos los profetas de Baal. Así que el primer punto vemos aquí que Acab relata los hechos a Jezabel. Y el rey había tenido el privilegio de ver desplegado el poderoso poder de Dios, la vindicación del hombre de Jehová y severa destrucción de las profetas de Baal. Pero para Acab, todo esto era inútil. La futilidad de esos actos poderosos sobre este rey insensible y vil debe ser una advertencia para todos nosotros también, porque la Escritura muestra las mismas leyes de endurecimiento que afecta a los incrédulos. Pero también pueden afectar a los creyentes también. Hay quienes andan por ahí hoy afirmando que las cosas como estas no pueden suceder a los creyentes, que nuestra nueva vida en Cristo nos inmuniza. Pero podemos estar rodeados de la palabra, oír su enseñanza e incluso experimentar la obra de Dios en nuestras vidas y aún volvernos tibios o insensibles. Leemos y Acab le contó a Jezabel todo. El texto hebreo significa exponer, declarar, dar a conocer claramente. Sin duda, Acab declaró detalladamente los acontecimientos del día, punto por punto. Y como los medios de comunicación hacen tan a menudo hoy en día, distorsionó los temas y no presentó la verdad porque su orgullo e incredulidad lo habían endurecido contra la verdad. Y como resultados trajo grandes problemas y dolor a Elías, a sí mismo y a su nación. Noten la declaración del texto. Todo lo que Elías había hecho y cómo matado a todos los profetas de Baal. ¿Cómo se parece la naturaleza humana? Nótense el nuevo del énfasis. Todo lo que Elías había hecho. Quiero que ustedes noten. Él no vio a Dios en lo que había sucedido. Ni a Elías como el instrumento de Dios. Y como muchos hoy en día, estaba completamente absorbido por un hombre y como resultado distorsionó la verdad de lo que realmente había sucedido. Motivado por su orgullo herido, su ira y resentimiento contra Elías, le cegaron ante la obra de Dios y la revelación del acontecimiento. Y cuando protegemos con orgullo nuestro propio territorio, cuando ponemos nuestros ojos en las personas y en lo que han hecho o dicho, no vemos a Dios obrando. Y cuando nuestros ojos están puestos en la gente,
ya sea en la admiración de la vida de una persona o en el resentimiento como con Acab, nos perdimos la verdad. De hecho, distorsionamos la verdad. Ocultamos la verdad por completo. Nos volvemos ciegos a la obra de Dios. Todo lo que vemos son las condiciones cuando esto sucede. Y somos incapaces de responder con el tipo correcto de acción, con el ministerio, con la resistencia y la fe. Y orientarse hacia la personalidad casi siempre conduce a otra consecuencia. En lugar de una fe y un amor audaces, causamos dolor y miseria a todos los implicados. Eso es lo que pasa cuando la gente se enfoca en las personas. Una de dos cosas sucede. O se jacten de la persona que admiren, lo cual puede traer tentación a esa persona y animar a otros a gloriarse en el hombre, o ataquen y critiquen trayendo persecución y angustia. Cuando Dios no es el centro de la atención, perdemos. Me pregunto, ¿qué habría pasado si Acab hubiera visto Dios en los sucesos en el Monte Carmelo? Y si los hubiera comunicado como tales a Jezabel. Me pregunto qué habría pasado si hubiera dicho, hoy he visto Dios, Jehová de Israel en acción. Le he visto demostrar que es el Dios verdadero. Hizo bajar fuego desde el cielo, hizo que los imponentes profetas de Baal no podían hacer. Él es Dios. Y los profetas de Baal son falsos. Por lo tanto, esta casa va a seguirle. En lugar de esto, ignoró los hechos sobre el Señor y llamó atención sobre las acciones de Elías. Como se había burlado de los sacerdotes de Baal. Los habían confundido y finalmente había hecho que el pueblo ayudara a matarlos. Y la respuesta del rey Acab restó gloria a Jehová. Centró la atención en el instrumento y avivó las llamas del celos, venganza y odio. Y como resultado, su enfoque impidió cualquier posibilidad de arrepentimiento. El punto número 2, vemos Jezabel reacciona con una venganza, versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añaden, si mañana a estas horas yo no he puesto su vida como la vida de uno de ellos. Así, incapaz de errar al Señor, Jezabel hizo lo que Satanás y la gente siempre hacen. Ella atacó el instrumento y dio rienda suelta a su odio y malicia. Ella envió un mensajero con una amenaza. Ahora te pregunta, si ella sabía dónde estaba él, ¿por qué no envió un pelotón de soldados para matar a Elías? ¿Por qué enviar un mensajero para advertirle que tuviera tiempo de huir? Esto muestra la mano soberana de Dios y cómo Dios usa la ira del hombre para alabarlo. Tal vez también fue también porque tenía miedo de la gente que había ayudado a matar a los sacerdotes de Baal y que ahora estaban al lado de Elías.
Así que atacó a Elías como una amenaza. También note que ella todavía confiaba en sus dioses, que habían sido expuestos completamente como impotentes e inútiles. ¿Cómo se manifiesta la segura y la tuerquedad del corazón humano? La gente se aferra obstinadamente a sus dioses creados por ellos mismos, ya sea el humanismo, materialismo, el poder o lo que sea. Las acciones de Jezabel estaban de acuerdo con su carácter. Es lo que cabría esperar, pero no así con Elías. La acción de Elías estaba totalmente fuera de lugar aquí, pero sirve para recordarnos una vez más la vulnerabilidad de todos, que debemos tener cuidado para no caer. La posibilidad de una caída está siempre a un solo paso. En versículos 3 y 4 vemos a Elías como él corre por su vida. El texto dice que tuvo miedo. Dice que se fue, mejor entendido, corrió es la palabra hebrea, que significa ir, andar, proceder, moverse. Pero puede ser sinónimo de correr si el contexto lo sugiere. Las palabras le siguen su vida. Son las que sugieren la idea de correr por su vida. El contexto inmediato de las acciones de Jezabel apoya la opinión de que Elías corría por su vida. Y la afirmación del libro de Santiago de que Elías era, y recuerden bien, un hombre de naturaleza semejante a nosotros, a las nuestras, procede sin duda de las acciones de Elías en este capítulo. Y cuando encontramos en este cuadro, hay un problema, es el problema de nuestras expectativas. Quizás la primera lección que podemos aprender de la respuesta de Elías se refiere a nuestras expectativas y al impacto que tienen en nosotros. Como ya se ha dicho, él esperaba algo diferente, algo más positivo. Buscaba un verdadero cambio en las condiciones espirituales del reino. Y sus expectativas pueden haber entrado en el terreno de la existencia. La vida está llena de decepciones. Y si no tenemos mucho cuidado, esas expectativas van a convertirnos en exigencias de nuestro corazón. No está mal que esperemos lo mejor y miremos al Señor para ello. Y Dios nos hace responsables de la confianza en Él, de la obediencia, del amor, de la resistencia, de la fidelidad para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Los resultados. Él nos hace responsables de los resultados. Los resultados están en sus manos, no en las nuestras. No podemos cambiar a la gente y a menudo no podemos cambiar nuestras circunstancias. Solo Dios puede hacer esto. Pero no solamente el problema de nuestras expectativas, pero también el problema de nuestro enfoque. La cuestión de nuestro enfoque sigue siendo un asunto importante. Elías conocía la reputación y el carácter de Jezabel. Ahora, decepcionado por el giro de los acontecimientos y con sus expectativas destrozadas, centró sus ojos
en las condiciones alrededor de él. En la reina malvada, los militares a su disposición, la creencia de que sería persistente en sus intenciones y la débil condición del rey Acab, que no podía ni quería controlar a su esposa. Algunos principios que podemos deducir de este enfoque y respuestas negativas del profeta. ¿Cuál es? Número 1, nunca debemos andar por vista. Como nos parecen las cosas, debemos andar por fe en el control soberano y la providencia del Señor. 2 Corintios 5:7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Salmos 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. ¿Significa esto que debemos ser ignorantes de los problemas o ignorarlos de modo que metamos nuestras cabezas en la arena como el avestruz proverbial? Si realmente hacen eso, yo creo que no. Solo una fe débil pretende ignorar los problemas. Noten en segundo lugar, debemos permanecer centrados en el Señor y tratar de mirar más allá de los problemas de los ojos de la fe. ¿Saben una cosa? Estamos aquí hoy en día porque Cristo nos ha salvado. Él vino a la tierra por una razón y solo uno, para morir en la cruz, para pagar el precio de nuestros pecados, para darnos una relación personal con Él, llegar a ser parte de la familia de Dios. Y como sus hijos debemos mantenerlos centrados en Él. En Romanos capítulo 4, Abraham es llamado el padre de la fe. Y con Abraham, nuestro padre de la fe, podemos deducir 4 cosas sobre la clase de fe que Dios quiere que tengamos. Nos dice en versículo 17 de Romanos 4, Abraham creyó en Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Abraham confiaba en la persona de Dios. Versículo 19 dice, la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Bueno, Abraham sí era consciente del problema. En otras palabras, no actuó como si no hubiera ningún problema. Lo afrontó, pero vio más allá y vio no el problema, vio el Señor. Y notamos de Abraham, Romanos 4:20, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Él fue constante a pesar de todo. Y luego, esa es la misma actitud. Él era el padre de la fe. Nosotros debemos seguir el ejemplo. Y por fe debemos continuar haciendo las cosas que Dios ha llamado a hacer, como orar, confiar, trabajar, servir, lo que sea. Siempre que andamos por vista, perdemos
gran parte de la bendición y la provisión de Dios. Esto en ninguna manera significa que Él nos abandone. Dios no abandonó a Elías. De hecho, lo buscó, lo atendió. Sin embargo, durante nuestros tiempos de incredulidad, perdemos lo mejor de Dios. Y finalmente es útil recordar que no podemos estar verdaderamente ocupados con el Señor y nuestros problemas al mismo tiempo. Obviamente seremos conscientes de ellos, pero nuestra atención debe centrarse en el Salvador. Como Hebreos 12 dice, mirando a Jesús. El significado básico es mirar desde y hacia Jesús. El apóstol dijo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez yo le diré, regocijaos. Filipenses 4:4. Pero ¿dónde dijo eso? ¿Mientras todo iba como él quería? No. El apóstol dijo esto mientras estaba encadenado diariamente a un soldado romano esperando juicio, lo que podría haber significado perder su cabeza. Lo dijo mientras otros trataban de hacerle daño, incluso dentro de la comunidad cristiana. Regocijaos. También hay el problema de nuestras tragedias. El texto nos dice que Elías huyó a Berseba, que está muy al sur. Berseba era un lugar desértico, pero sí ni siquiera eso fue suficiente. Elías dejó allí a su siervo y se fue otro día más de viaje al desierto, donde buscó refugio no en el Todopoderoso, sino en un matorral. El enebro era un árbol de retama que crecía unos 3 o 4 metros de altura y proporcionaba algo de refugio, pero no mucho. En ninguna parte de este capítulo encontramos a Elías invocando al Señor o buscando su dirección. El problema no fue que se levantara y huyera o que bajara al desierto a esconderse. Fue que lo hizo sin la dirección de Dios y sin Dios como su principal refugio. No olvidemos como Dios había dirigido antes a Elías a un lugar solitario en 1 de Reyes capítulo 17, pero no aquí. Pensando en esto, ¿cuál es la aplicación? ¿Y nuestras expectativas se han convertido en exigencias que Dios debe satisfacer nuestra fidelidad y seguridad? ¿Y nuestro enfoque está el Señor en su persona, su soberanía, sabiduría, etcétera? ¿Y nuestras tragedias? ¿Estamos tratando de satisfacer nuestras necesidades y deseos con nuestras propias soluciones? ¿Según nuestro propio tiempo? En lugar de hacerlo según el de Dios. El problema, ahora vemos, es el problema de las consecuencias. En el siguiente escena encontramos a Elías, ¿cómo? Desanimado, deprimido, escondiéndose y fracasando en su ministerio a su pueblo. Y esto es lo que algunos llaman agotamiento. Las acciones de Elías no fueron acciones de fe.
o de compañerismo, sino de desesperación. Y los resultados lo demuestran en los versículos que siguen. Las consecuencias que veremos a continuación contrastan fuertemente con los capítulos 17 y 18. Porque vemos aquí Elías en la depresión. Versículo 4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Versículo 10. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Dios ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida. Versículo 14. Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan matarme a mí también. Quiero recordarle, Elías era un hombre con una naturaleza como la nuestra. Al igual que el resto de nosotros, experimentó el problema de depresión. Esa condición mental y emocional marcado por sentimientos de desaliento, inutilidad, abatimiento, culpa, aprensión y fracaso. La vida es como una montaña rusa, llena de altibajos. Tendemos a experimentar la felicidad, la alegría, la importancia, la seguridad de función de donde nos encontramos en esa máquina. Todos tenemos que subirnos a ello, pero no tenemos que dejarnos dominar por ella. Podemos aprender a montarla con mucho más estabilidad espiritual, mental, emocional, independientemente de si estamos en los valles, en los lugares llanos o en una de las cumbres. La estabilidad espiritual es una de las bendiciones de nuestra salvación en Cristo. Y la experimentamos solo cuando aprendemos a mantener nuestra atención en el Señor y en sus propósitos. Y cuando descansamos por fe en la persona, los principios y las promesas de Dios. Pero por desgracia todos tenemos pies de barro. Mantener nuestro enfoque en el Señor y nuestras mentes relacionadas con Dios en medio de un mundo caído y malvado que dice la felicidad, la seguridad, la importancia, es decir, sus necesidades, se encuentran en los detalles de la vida. No es fácil. En este capítulo, Elías se convierte en una ilustración clásica de una persona deprimida. Encontramos sus pensamientos, sus palabras y acciones, muchos síntomas clásicos de la depresión. Según los médicos hoy en día, ellos dicen que el problema número 1 en los Estados Unidos es la depresión. Yo estaba estudiando en esto y no tenemos tiempo para cubrir todo, pero algunos hechos acerca de la depresión es universal. Ninguna profesión queda exenta. La depresión no tiene nada que ver con tu coeficiente intelectual. La edad no es una defensa contra ella. La depresión abarca desde leves cambios de humor a lo que
Todos nos enfrentamos hasta psicosis profundas, por supuesto. Puede tener causas físicas, sin duda. La falta de sueño, dieta inadecuada, la carencia de vitaminas o el agotamiento son algunas causas más sencillas. Sin embargo, una de las causas más comunes se encuentran en el ámbito espiritual, mental y emocional. Esto también puede afectarlo físicamente. Proverbios 14:30 dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Proverbios 17:22, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. En otras palabras, aunque hay causas físicas, estas deben ser comprobadas. Las causas más comunes son espirituales. Elías había experimentado una gran victoria en el Monte Carmelo, con un objetivo cumplido desde hace mucho tiempo. Se había demostrado que Jehová era el Dios verdadero. El pueblo había adorado a Jehová como el Dios verdadero y los profetas de Baal habían sido matados. Pero también era un momento muy vulnerable, un momento en el que cualquiera podía defraudar fácilmente. Elías había gastado mucha energía, sin duda, tanto físico como espiritual. Fue realmente una experiencia en la cima de una montaña, pero ahora tenía que estar atento a los valles que siempre vienen después. En cuanto a Jezabel, se enteró de la victoria de Elías, envió su amenaza. Y sus expectativas de avivamiento y reforma se hicieron añicos como una taza de porcelana sobre el suelo de cemento. Y desilusionado, Elías apartó sus ojos del Señor y se volvió temeroso. Y corrió por su vida hasta Berseba y luego más allá. Estaba solo, pues había dejado atrás su criado. Estaba cansado, exhausto, solo en el desierto, sin comida, sin agua. Por supuesto, no estaba solo porque el Señor estaba allí. Pero se sentía totalmente solo, indefenso, temeroso, herido, fracasado. No pensaba con el punto de vista de la palabra de Dios. En tal estado, ¿qué hacemos? Nos volvemos apáticos e infieles. Buscamos escapatoria. Nos cabecemos nosotros mismos y pensamos irracionalmente. Perdemos la perspectiva y la situación convierte en una montaña. El Señor pasa a ser nuestros ojos como una colina de topos y dejamos de disfrutar la vida. Nos olvidamos de nuestros objetivos. Perdimos terreno y nos alejamos de Dios y de la gente, precisamente los que más necesitamos. Teniendo esto en cuenta, observemos algunas de las causas del desánimo y depresión de Elías. Sin duda había razón psicológica. Por lo general, después de una gran victoria, de la consecuencia de un objetivo, de una gran tarea, se produce un bajón natural. Los domingos por noche y los lunes solían ser terribles para mí. Bajón. También hay una razón física.
¿Te has dado cuenta de lo rápido que puede llegar el desánimo? La irritabilidad, la depresión cuando estás agotado. Elías estaba agotado físicamente y emocionalmente por todo lo que había experimentado en el Monte Carmelo, la carrera a Jezreel. Y sumado a todo esto, la huida al desierto. Yo me agoto solo en pensar lo que él hizo en esos pocos días. Pero también razones espirituales. Decepción o no descansar sus expectativas en el Señor. Elías esperaba un avivamiento y una reforma, pero en lugar de ello experimentó rechazo y una amenaza contra su vida. Y nosotros debemos ser claros en cuanto a esto. Nosotros tratamos de servir al Señor en ese mundo tan malvado, que cada día es más fuerte en contra de las cosas de Dios. Y si enfocamos en esto y no en el Señor y la tarea que Él tiene para nosotros, nosotros vamos a llegar igual como Elías. La ira y dolor que rápidamente le llevaron a la autocompasión. Estaba enojado con todos, incluso consigo mismo, con el Señor. Había fracasado. Dios lo había defraudado y nadie lo apoyaría en la lucha. Él estaba solo. Pero cuando nuestras heridas se convierten en ira y reemplazan el amor y la resistencia, rápidamente perdemos nuestra perspectiva y comenzamos a imaginar cosas que solo refuercen nuestros malos sentimientos y aumenten nuestra depresión. Noten acerca de Elías, tenía un pensamiento equivocado acerca de sí mismo. Ya hemos leído versículo 4, versículo 10, versículo 14. Estaba el pensamiento que él era indispensable. Y pobre Dios se quedó solo con Elías. Entonces, de repente, todo se volvió inútil. Y noten, cuando pasó, se ocupó de su propia importancia. Como ven las palabras, tengo mucho celo por Jehová, pero los hijos de Israel han roto el pacto. Y esto era básicamente cierto. Pero enfocarse en esto le hizo olvidar o ignorar algunos otros principios importantes de la palabra. Noten que como comenzó a pensar en sí mismo, en su ministerio, como indispensables para la causa del Señor. Y por último, se veía a sí mismo como un fracaso absoluto sin valor. No mejor que mis padres, que había permitido a la nación cayera en esa condición. En otras palabras, buscaba su significado, su valor en la vida. Y a partir de su éxito en términos de resultados externos. Y todo eso, pensamiento apestoso, le cegó al Señor y a los principios de la Escritura. Principios como, aunque somos soldados en el ejército del Señor, la batalla pertenece al Señor. Aunque somos compañeros de trabajo con el Señor, uno siembra, otro riega, solo el Señor da el crecimiento. El Señor hace prosperar su palabra según lo considera oportuno.
Y a veces se convierte en la base de su juicio en lugar de la bendición. Uno puede comparar 1 Corintios 15 con Gálatas capítulo 6, donde dice, no desmayamos en hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no nos cansamos. Todos debemos encontrar nuestro significado, nuestro valor en el Señor y su gracia. Necesitamos saber que estamos completos en Cristo y que se nos ha dado dones de gracia para servirle. Y Elías, por supuesto, no estaba solo. El Señor estaba allí. E incluso envió a su ángel para que se lo atendiera. Tampoco estaba solo desde el punto de vista humano. Más adelante Dios dice que tenía 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal. Pero gracias a Dios no dejó Elías así. Noten cómo el Señor maneja la depresión de Elías. Antes de ocuparse de la condición espiritual de Elías, Él trató de levantarle físicamente con descanso y alimento. Luego hizo que Elías enfrentara su verdadera condición, el verdadero problema. Y noten, a pesar de toda esa depresión, Dios siempre habló personalmente. Y puede verlo en versículo 9, versículo 12, versículo 13, versículo 15. Y consiguió que Elías volviera a estar activo e involucrado en el ministerio. Noten versículo 15. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y siga hasta el desierto de Damasco. Y cuando llegues ahí, bueno, él tiene trabajo para hacer. El Señor dijo que tiene que entrar de nuevo en el ministerio que yo tengo para usted. Y no solo esto, Dios proveyó a Elías a un compañero. Le ordenó a buscar a Eliseo. Elías estaba tratando de hacer demasiado por sí mismo. Tuvo que aprender a compartir la carga de trabajo con otros. Eventualmente otros deben ser capaces de compartir nuestra carga e incluso tomar nuestro lugar. Y al concluir, quiero recordarle que la depresión, como la hemos estado discutiendo aquí, no es algo que contraemos como un virus, algo que es inevitable. No lo provocamos a nosotros mismos mediante los pensamientos y las decisiones equivocadas. Es una elección que no queremos hacer, pero la hacemos de todos modos. ¿Por qué elegimos hacer esto? Porque es una de nuestras estrategias para afrontar nuestras decepciones por nosotros mismos. La depresión simplemente es una solución temporal y creado por el hombre para nuestro dolor. El mundo ofrece muchas soluciones de alivio, pero no solo son temporales y superficiales, sino que invariablemente nos alejan de las soluciones de Dios. Esto los convierte en parte del programa del engaño de Satanás. La gente quiere sentirse mejor, estar cómodo. Algunas de nuestras formas de afrontar la situación pueden ser legítimos, pero si en el último instante, si no nos lleva a encontrar y conocer la suficiencia de Dios, se convierten en parte del problema y no en la solución. ¿Qué dijo Proverbios?
Hay camino que el hombre parece derecho, pero al final es camino de muerte. Hay muchos hoy en día que piensan que ellos tienen la respuesta y la solución. Y solo se encuentra desánimo. Estoy aquí esta mañana para recordarle, nuestra solución no encuentra en nosotros mismos, sino en el Señor Jesucristo, en el poder de tu palabra en nuestra vida. Diariamente encontramos la solución. Y la idea central, el Señor desea guiarnos tanto en los grandes como en los pequeños momentos de la vida, y especialmente en los momentos de crisis. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos. Claramente la palabra de Dios habla fuertemente. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestra necesidad. Yo no puedo ver dentro de su vida. Pero sabe, el Señor está aquí. Tu espíritu está aquí para examinar cada uno de nosotros. Si uno está aquí sin Cristo como Salvador, ese es el punto de inicio. Tener una nueva vida, una vida eterna y una relación omnipresente con Dios en su vida hoy en día. Cristo murió para nosotros y solo tenemos que pedirle aplicar a nuestras vidas personalmente lo que Él proveyó en la cruz del Calvario y ha prometido a salvarnos de nuestros pecados. Quizás hay creyentes que están pasando por tiempos de dificultad como Elías. Oro que hoy de nuevo, que tú debes poner su enfoque en nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad. Abrir tu palabra, ver una ilustración viva de tu poder. Vemos un hombre semejante a nuestra naturaleza. ¿Cuántas veces fracasamos? Ayúdanos a agarrar tu mano en cada paso de este día tan difícil. Ayúdanos a compartir tu bondad y tu salvación, Señor, con otros. Ayúdanos a ser preparados para su venida, para llevarnos, para estar contigo para toda la eternidad. Y Señor, vamos a darte la honra y la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias, pastor, por la palabra hoy y gracias por